Hola, soy Willy Beltrán, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, mención Derecho. Hoy les voy a exponer sobre la fundamentación legal de la educación en Venezuela. Para profundizar este tema y podernos adentrar allá, tenemos que conocer qué es la educación, profundizar la educación. La educación es un sistema que nos llena a nosotros de conocimientos, que profundizamos temas, abarcamos un sinfín de contenido y es un derecho para nosotros y un deber para el Estado. Sin embargo, no lo tomemos como obligación, sino más bien para crearnos como personas capaces de poder abarcar un tema, de poder ser unas personas dispuestas a pensar. Entonces, el derecho es más bien como una formación de vida para lo que podamos ser más adelante. Por eso desde pequeños nos inculcan siempre el preescolar, la primaria, la secundaria y la universidad. Pero entonces, para que podamos entender, la educación es indispensable en la vida del ser humano. Por eso en Venezuela es un deber para el Estado otorgarnos a nosotros derecho a la educación pública, gratuita y laica. Sin embargo, para nosotros también debería ser un deber implantarlo en nuestros hijos, en nuestros padres que quizás no puedan estudiar, que se llenen de conocimientos para que más adelante podamos ser unas personas dispuestas a luchar por nuestro país, a ser unos grandes profesionales en nuestro país. Es así como más adelante conoceremos la historia de la educación en Venezuela, cómo se implementa. Después de esta introducción que di sobre la educación, vamos a ir adentrando a lo que es el tema correspondiente de mi exposición hoy. ¿Sí? Vamos a iniciar con la línea de tiempo de la fundamentación legal en Venezuela. Como saben nuestros antepasados, este tema sobre la educación, sobre implementar en Venezuela la educación, viene desde el año 1810, 1830, hasta hoy en día, a partir de la última constitución implementada en 1999, donde se forma la República Bolivariana de Venezuela. En 1810 tenemos los primeros pasos republicanos, que es que inicia el proceso independentista y se toma la educación como una voz de libertad, ¿sí? En 1819, la Constitución de Angostura propone la educación como un deber del Estado, que era lo que les explicaba antes. En Venezuela, hoy en día, para el Estado es un deber otorgarnos a nosotros sus ciudadanos una educación. En 1830, el Estado reconoce ya la educación como una función estatal. Así nos vamos a los años 1870, donde gracias a Antonio Guzmán Blanco la educación se decreta pública, gratuita y obligatoria. Es aquí donde se marca el inicio de la educación primaria, gratuita, pública. En 1940 a 1980 se establece el Sistema Educativo Nacional, donde se reconoce la educación como un deber fundamental, un derecho fundamental y un deber fundamental. En 1980 se define la autonomía universitaria. Allí saltamos a 1999, la Constitución de la República Bolivariana, lo que hoy en día está implantado en la actualidad. Entonces, allí tenemos al artículo 102, donde la educación es un derecho humano, gratuito y obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les venía explicando atrás, que para nosotros es un derecho estudiar, llenarnos de conocimientos, y para el Estado es un deber. Entonces, como ven, desde los años 1810 vienen luchando para darnos una educación y en 1999 se reafirma ya en Venezuela. En el artículo 103 garantiza igualdad de condiciones para todos. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el estatus social que tengan los ciudadanos hoy en día en Venezuela, todos tienen el deber de estudiar. Claro está, por supuesto, que tengan buenas condiciones las escuelas públicas. Así como hay escuelas públicas, hay escuelas privadas y bueno, ya ahí es la decisión del ciudadano tomar cuál es el camino que quieren elegir.
pero ya tenemos conocimiento de que Venezuela, el deber del Estado es darnos una educación. Y como en el año 1980 se reconoce la educación universitaria, la autonomía universitaria, en el artículo 109 de la Constitución 1999 se implementa la autonomía universitaria. En el 2009 nace la Ley Orgánica de Educación. Esta ley orgánica viene amparada con la LOTNA, la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que nos ampara a nosotros, los estudiantes, para los que se cumplan los derechos y deberes en la educación, donde se establece una garantía para que nosotros tengamos un desarrollo integral y cultural. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tenemos que la educación es un derecho y deber social fundamental. El derecho humano y el deber social del Estado, donde implementa que la educación debe ser gratuita, obligatoria y democrática. El Estado asume indeclinable e instrumento el conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. Con esto queremos dar a entender, o nos quiere dar a entender el Estado a nosotros, que nuestro derecho es estudiar, agarrar lo que ellos nos ofrecen a nosotros gratuitamente como un derecho, ¿sí? Como una obligatoriedad para el ciudadano poder estudiar, poder llenarnos de conocimientos. Entonces, ¿cuál es el deber del Estado? No es solo darnos una educación pública y gratuita, sino tener también unas buenas instituciones, unas buenas universidades públicas que nos impartan buenos conocimientos, que tengan buenos maestros, y nosotros como estudiantes o ciudadanos tomar estas herramientas que ellos nos ofrecen. También el acceso a la permanencia y gratuidad, que es lo que vengo ya comentándoles desde mucho atrás, que no tiene que ver ninguna etnia, ningún estatus social que les impida a cualquier integrante del país, Venezuela, poder estudiar y poder recibir contenido de calidad, ¿sí? Entonces, allí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, gracias a los años anteriores, se viene implementando hasta hoy en día la educación, el derecho a la educación y el deber de ellos como Estado. Lo mismo sucede con las universidades, que hay universidades públicas y hay universidades privadas. Sin embargo, todos se rigen bajo a lo que diga la Constitución, lo que implementa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos se rigen bajo sus normas, sus leyes, lo que llega a que nos asegura el acceso, la permanencia y la culminación en el sistema educativo. Tenemos la Ley Orgánica de Educación, LOE, que es la que define directrices, coloca las bases educativas donde regulan, organizan, supervisan y hacen que todo funcione tanto en las instituciones públicas. ¿Qué es lo que quiere la Ley Orgánica de Educación? Que todos tengamos los mismos derechos y deberes, que todo funcione en base a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y también que en el subsistema de educación universitaria se garantice en la gestión académica la adscripción, categorización de componentes y conformación del subsistema y participación de todos sus integrantes. Aquí vemos desglosado de cómo se divide la educación en Venezuela, que es un diagrama de la estructura del sistema educativo y subsistema universitario. El sistema educativo venezolano se divide en tener un subsistema de educación básica, que es un inicial o primaria, tenemos la educación media, que es la secundaria, y el subsistema de educación universitaria, que son las universidades nacionales, universidades privadas y los institutos universitarios, colegios universitarios. El CNU, que es el Consejo Nacional de Universidades, se encarga de coordinar, de garantizar la autonomía y supervisar los estudiantes universitarios y las universidades.
La educación en Venezuela no es un fruto del azar, sino más bien una lucha legal desde los ideales republicanos hacia la constitución actual y sus leyes orgánicas que definen una base jurídica de la educación para poder crear individuos integrales y capaces de tener una transformación. Esta fundamentación legal no solo determina lo que se enseña, sino más bien lo que se refleja, qué tipo de ciudadanos queremos crear, que sean más inclusivos, conscientes y capaces de determinar su futuro. Luchar por nuestra educación o por nuestra fundamentación legal en Venezuela sobre la educación es luchar por nuestro país, por formarnos y ser capaces de ser unos ciudadanos y profesionales mucho más adelante.